Vamos con otro tema en Canal 24 Horas. Este libro, El viento conoce mi nombre, es la nueva novela de la escritora chilena Isabel Allende, conmovedora historia que narra las historias de dos niños en periodos de tiempo distintos, pero unidos por el desarraigo. Vamos a conversar justamente con su autora, la destacada autora Isabel Allende, que nos acompaña. Isabel, un placer, muchísimas gracias por acompañarnos y su tiempo aquí en Canal 24 Horas. Gracias por tenerme, Nicolás. A ver, sin ánimo de contar el libro, por supuesto, pero a grandes rasgos para quienes quieran ya leerlo, un libro que toma dos épocas distintas, cerca de la Segunda Guerra Mundial, el hoy por hoy, pero que tanta diferencia y tanta distancia de tiempo muestra situaciones terribles que lamentablemente se repiten. Y cómo esto se entrelaza. Son historias que, para contarle a quienes nos acompañan, tienen un punto común, que es la migración, algo que, de hecho, estábamos comentando recientemente. Más que eso, son refugiados. Eso. El primer caso empieza en 1938, cuando familias judías tuvieron que mandar a sus hijos lejos para salvarlos de los nazis. Inglaterra ofreció 10.000 visas para niños sin las familias. Claro. Esos 10.000 niños que llegaron a Inglaterra se salvaron de los campos de concentración, pero la mayor parte de ellos nunca volvió a ver a ningún miembro de su familia. Ese fenómeno se llamó el Kindertransport. Y 80 años más tarde, en la frontera de los Estados Unidos con México, se produce una situación similar cuando en tiempos de Trump separaron a las familias que pedían asilo, con la idea de que al hacer eso la gente no iba a venir, al pensar que le iban a quitar a los niños. Pero en el proceso que duró muchos meses hasta que hubo un clamor internacional y tuvieron que anular esa política de gobierno, separaron a miles de niños de sus padres, incluso bebés que estaban amamantando en los brazos de la mamá se los arrancaban de los brazos. En esta jaula. Claro, y los metían en jaulas. Aparecieron las fotos de los niños enjaulados. No eran jaulas realmente, pero eran de gallinero, Claro, prácticamente. claro, totalmente. Y entonces, para mí me resultó muy fácil hacer el arco entre lo que había pasado hace 80 años y lo que estaba sucediendo en Estados Unidos delante de mis narices, porque yo tengo una fundación que trabaja en la frontera también. Entonces conocemos los casos de cerca. Sí, y perdona Isabel, me quería detener un segundo. Uno cuando va leyendo el libro, esta novela, hay muchísima información y la realidad de que se vive en términos de los refugiados. Y eso es bien notable en términos de la lectura que uno tiene. Bueno, es que es fácil la investigación para mí, primero porque tengo todos los contactos y después porque es una situación contemporánea. No estoy haciendo una novela histórica situada hace 200 años, hace muy poco tiempo. Entonces fue fácil hacerlo. Además, el caso de la niña, que es una niñita ciega, lo conocí. La niña existió. Ese caso es real, el de Anita, ¿no? El de Anita es real. No es exactamente como lo cuento en la novela, es todavía más dramático. Pero me sirvió ese caso para, como quien dice, el impulso para tener que escribir esta historia. No podía dejarla pasar. Ese fue el origen de este libro, ¿no? La historia que usted conoció. Ese fue el origen. ¿Y por qué tomar, Isabel Allende, lo que sucedió y lo que usted comentaba del Kindertransport, lo que fue estas visas que se entregaban a los niños en plena aumento del nazismo? ¿Cómo se pueden ir mezclando estas dos realidades, pero que tienen tanto en común? Son similares, y además mi protagonista es uno de los niños del Kindertransport. Y ese protagonista aparece de la primera hasta la última página. Así es. Es la columna vertebral del libro. Y este hombre, que a los 6 años o a los 5 años tiene que dejar a su familia, se queda con un hoyo en el corazón. Nunca se repone completamente del trauma. Y vive una vida guardada, cerrada, cuidada, que no le vaya a pasar nada. Refugiado en la música, en la sinfónica, lejos de todo riesgo. Yeah. Viene la pandemia, tiene 86 años, está viudo y se encuentra encerrado en su casa con la señora que limpia la casa, con Leticia. Y ahí él reflexiona sobre una vida malgastada, una vida en la que no ha hecho nada por nadie y en la que ha perdido el tiempo realmente. Pero la vida le presenta una oportunidad de expiar el pecado de la indiferencia.
cuando aparece esta niñita que vive a la misma edad una situación similar a la que vivió él, con el agravante de que es ciega. Claro, Y claro. entonces él es capaz de abrir su corazón, abrir su casa y contar su vida. Ujú. Nos comentaba Isabel, a través de lo que ha sido el trabajo de su fundación, de quienes conoce también este tema de los refugiados y que es tan contingente y siempre lo ha sido. Lo que pasa es que con el pasar de los años se ha hecho más visible de la tragedia y lo terrible que es plasmarlo en un libro. Lo llevaba justamente por esta historia. Pero ¿qué se saca también en limpio luego de haber generado este cruce entre dos historias de los refugiados y por sobre todo de lo que se vive hoy en día, con lo que es el drama del refugiado? Primero que nada, hay millones de refugiados en el mundo y es un problema que no se va a acabar, porque con el cambio climático va a ir en aumento. Va a haber gente que va a tener que dejar su país no solo por extrema pobreza y extrema violencia como es ahora, sino también porque las condiciones climáticas no le permiten ni siquiera cultivar la tierra, no va a haber agua. Claro. Entonces, como ese problema no se va a terminar y ahora está afectando a toda Europa, a los Estados Unidos, hay que encontrar soluciones globales. Ahora, ¿por qué hago yo el arco entre el pasado y el presente? Porque se repite en la historia. Mira, a los esclavos les arrancaban los niños de los brazos para venderlos. Claro. A muchas tribus indígenas les quitan los niños, o sea, les quitaban los niños para ponerlos en orfelinatos cristianos y supuestamente civilizarlos. Claro, Tampoco y son hechos de la historia que hoy en la época moderna uno diría, pero ¿cómo era posible que sucedieran? Pero están sucediendo. siguen sucediendo, si eso es lo dramático. Además, en esto también, Nicolás, hay un problema racial. En este momento hay millones de refugiados de Ucrania que son recibidos con los brazos abiertos porque son blancos. Pero aquí en Estados Unidos no quieren recibir a la gente morena que viene de Centroamérica. Si vinieran de Escandinavia sería diferente. ¿Para qué te digo los que vienen de Haití? Entonces, también hay ese factor, te fijas, el odio a la persona que es diferente, que se nota diferente. Estaban ahí con las noticias de Francia, Sí. que hay un racismo de la policía contra la gente de color. Y eso lo tenemos que nombrar, hablar de eso para poder resolverlo. Mientras esté callado, no lo vamos a resolver. Uh-huh. Volviendo al tema del libro El viento conoce mi nombre, Isabel, no quiero llegar al punto del título, porque podría estar adelantando mucho en lo que hemos estado conversando. Y ahí uno se da cuenta efectivamente y es bien notable, lo digo en serio, como lo leí yo. Pero desde el punto de vista de esa intención y esa necesidad de hablar de este tema, un tema de los refugiados, que ha estado en otra de sus obras, que tenía guardado de alguna manera, que tenía esa intención de plasmar en una historia que finalmente fuera una novela, pero fuera muy, muy real. Mira, yo no tengo nada planeado, Nicolás. Las cosas como la vida, digamos. como la vida. Esto me cayó en la falda, el tema de la niñita. Y no lo pude dejar ir. Vino la pandemia, todas esas cosas que aparecen en la novela sucedieron, me están sucediendo constantemente. Entonces no te puedo decir lo que voy a escribir mañana porque no sé lo que me va a presentar la vida mañana, pero no tengo planes a largo plazo. Esta novela yo no la planeé antes. Se presentó la política de Trump de separar a la familia, claro, y vino este drama. Bueno, yo creo que cualquier escritor o escritora se siente como casi obligado a incursionar en eso. Menciona mucho lo que es también la violencia en América, en Centroamérica, o sea, es parte también de la historia acá. Es que para entender por qué se va la gente, hay que explicar de dónde vienen, porque el problema es en el lugar de origen. Nadie quiere dejar su patria, su familia, su lengua, todo lo que conoce, a veces hasta los hijos, dejar a los hijos detrás para irse a otro lugar, si no es por desesperación. Están arrancando de algo. En general en Centroamérica, especialmente en Honduras, Guatemala y El Salvador, están escapando de las maras, de los narcotraficantes, de la policía corrupta, del abuso de los militares, de gobiernos que no los protegen de ninguna manera y de la pobreza. Entonces, mientras no se resuelvan esos problemas, ahí la gente va a salir. Sí. Yo creo que hay soluciones temporales que pueden ayudar. En los Estados Unidos, antiguamente, se le daba a los inmigrantes permiso de trabajo. Entonces venían sobre todo de México, cruzaban la frontera, trabajaban una temporada en la agricultura, digamos, podían volver a sus países
y después volver a otra temporada, de nuevo hacer un poco de plata aquí para mandar a su casa. Bueno, eso ya no existe. Ahora tienes que entrar ilegalmente o de alguna manera conseguir una visa. No solamente hay que resolver los problemas en los lugares de origen, sino que hay que facilitar las cosas Claro. para que los inmigrantes y los refugiados no sean ilegales, Sí, y en ese que punto... sean parte de la sociedad. Claro, porque siempre en la discusión se ha dicho, bueno, ¿cómo un Estado puede intervenir sobre otro Estado para solucionar el problema de origen? Hay muchísimos casos, aquí también en Chile se ha hablado muchísimo de otras nacionalidades que llegan justamente arrancadas de su propio país. Y en ese Claro. sentido, en el libro también se refleja muchísimo en todo el relato, cuando el Estado o los Estados se desentienden de aquellos quienes son refugiados. Exactamente. Y en el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, en Centroamérica, hubo una intervención directa de la CIA para eliminar todo el movimiento de izquierda, entrenar a los militares que se convirtieron en quienes ejecutaron la represión contra sus propias gentes, Así es. y para defender los intereses de las élites que tenían el poder económico. Y por supuesto, la intervención americana también para proteger los intereses americanos. Y también era el tiempo de la Guerra Sucia. Pero hasta los años 80 se cometieron brutalidades en Centroamérica que tienen secuelas. Sí, las cosas tienen consecuencias, no hay nada que hacer. Lógico. Pero hay que hacer la salvedad que no son los gobiernos de derecha nomás los que producen esto. Mira lo que está pasando en Venezuela. Claro, claro. 7 millones de venezolanos han salido. Decía usted, Isabel Allende, este no es una novela histórica, pero tiene muchísimo de historia. Y de todo lo que hemos estado comentando desde un punto de origen, digamos, que es la historia de la familia Adler en este caso, hasta llegar a Anita, y donde todo este punto también tiene una riqueza bien de, podríamos decir, de aprender de la historia y aprender del presente en ese sentido sobre este tema. Sí, pero mi intención no es predicar. Ya. Yo no quiero enseñarle nada a nadie. Mira, la gente que lee mis novelas ya piensa como yo, si no, no las leen. Los que no piensan como yo no me van a leer. Entonces sería predicarle al coro, estar tratando de mandar mensajes. Yo cuento una historia y si esa historia se conecta con mi lector o mi lectora, bueno, me siento muy, muy contenta de eso. Pero siempre es porque ya está la semilla en el alma de la persona que lee. Claro, ahí la interpretación o lo que queda, eso es bien bonito, Depende de cada uno del como lo lee, lector. que depende del lector en este caso, Claro. y finalmente también el objetivo que tiene la autora. Es que no tengo un objetivo, yo lo que quiero es contar una historia Contar que me una importa a mí, Claro. en la cual yo estoy invertida. Isabel Allende, se nos termina el tiempo, pero recomendar entonces El viento conoce mi nombre, la nueva novela de Isabel Allende que nos ha acompañado a esta hora aquí en Canal 24 Horas. Muchísimas gracias nuevamente y un placer. Muchas gracias a ti, Nicolás. Que esté muy bien, hasta luego. Gracias.